Ayer le pedíamos a don Vicente Real que diseccionara a los presidentes del Real Madrid y hoy le hemos pedido que diseccione a el señor don Iker Casillas, que pasó de ser, digamos, el yerno ideal en los altares del fútbol español a caer a los abismos. Yo le recuerdo más por la primera parte que por la segunda, así que vamos a hacer un repaso a auge y caída del señor Casillas. Muy buenas, estamos ya en la hemeroteca del buitre con JF La Mata. Y yo no soy Florentino Pérez, pero hoy voy a hablar de Iker Casillas. Yo soy Vicente Real y esto es solo mi opinión deportiva. Y es que estamos en una época del verano donde deberíamos estar hablando de montones de fichajes, de acuerdos, de gente que se va, de gente que viene. Al menos deberíamos estar hablando de fichajes que suenan. Pero es que ni siquiera suenan fichajes, lo cual me sorprende muchísimo. Quiero decir, es que ni siquiera la prensa se está inventando nada. O sea, cuando la prensa deportiva saca portadas con jugadores que van a venir, es porque hay algún tipo de rumor, es porque hay algún tipo de intención por parte de un equipo, es porque el equipo de turno lo está valorando al menos. Si no salen ni siquiera portadas de jugadores, es que de verdad que no hay nada. Y esto me preocupa. Eh, ya digo, prefiero acumular subnoticias de fichajes que están viendo estos días, bueno, cuestiones que se van hablando, como es el tema de Saúl Griezmann, como es el tema de Vinicius, Varane, etcétera, para aglutinarlo todo en un mismo día que posiblemente será mañana. Pero hoy quería hablar un poco de, bueno, esta resaca que nos ha dejado el tema de los audios de Florentino. Digamos que ya se ha pasado la cresta de la ola. Hay quien dice que no hay más audios porque Florentino los ha comprado. Mira, a estas alturas, y si no los compró en su día, bueno, pues yo no creo que ya vayan por ahí los tiros, sinceramente. Pero bueno, cuando hablo de la resaca, hablo de cosas que han comentado, cosas que ha comentado, que haya gente a la que le ha sorprendido. Me refiero, lo de Guti, lo de Mourinho, lo de Cristiano Ronaldo, no sorprende, no sorprende. Pues que diga que si uno tiene mala cabeza, si uno a veces tenía actitudes absurdas o de anormal, pues ya digo, no sorprende, ¿no? Pero hay algunas otras declaraciones que han sorprendido mucho, mucho. Y me centraría ahora mismo en tres nombres, que son Raúl, Del Bosque y Casillas. Me centraría sobre todo en estos tres, porque los tres son considerados sobre todo por muchos madridistas, como mitos del madridismo. Voy a decir una cosa, incluso por muchos antimadridistas son considerados mitos del madridismo. Em, Me voy a centrar en Iker Casillas, porque creo que es uno de esos futbolistas que tiene una intrahistoria detrás muy grande y muy interesante. Tengo la sensación de que cuando JF suba este audio a su canal de YouTube, puede que supere mi récord de dislikes en un vídeo. Puede que lo supere. Y creo que cuanto más defiendo a Florentino Pérez o cuanto más critico a mitos del madridismo, más dislikes hay. Y es una cosa que puede pasar. No pasa nada, lo entiendo, ¿vale? Lo entiendo perfectamente. Voy a intentar tener toda la objetividad del mundo y mostraros un poco lo que yo pienso de cada situación, de cómo fue todo, etcétera, etcétera, y de cómo el mito de Casillas se terminó volviendo en su contra, ¿vale? Eh, Vaya por delante que yo Casillas sí pienso que ha sido un gran portero, con defectos, con bastantes defectos, con bastantes defectos, pero que es un portero que en el uno contra uno era buenísimo, buenísimo, pero luego tenía muchos otros fallos. Creo que con los pies era bastante malo y que por alto, buf, bueno, ya digo, diría que es el mejor portero de la historia del Real Madrid. Al menos es el que ha coincidido en el periodo más glorioso. Y es el que ha tenido también, pues, momentos más decisivos, tal vez, ¿no? A mí Paco Bullo me encantaba, por ejemplo. Es que Paco Bullo a mí me encantaba. Era un portero, pues eso, de esos que me gustan a mí. Un portero
grande, fuerte. También tenía sus cosas, pero a mí Bullo es que me gustaba mucho. Pero Casillas es cierto que no le quito el mérito que ha tenido. Pero vamos a empezar por partes si queréis, porque si no, ya digo, quiero que vaya por delante porque voy a ser muy crítico. Que vaya por delante que yo Casillas opino que ha sido un gran portero. Y si no ha sido el mejor de la historia del Real Madrid, de los mejores. Vamos, estará entre los 2 o 3 primeros, pero vamos, debería ser el mejor de la historia del Real Madrid, muy probablemente. Bien, Casillas, eh, yo al menos, no sé vosotros, y como digo, y como hago siempre en esta sección, sabéis que siempre hablo de memoria, así que disculpadme si me baila alguna fecha o me baila algún dato. Yo le recuerdo en un mundial sub-21, sub-19, sub-21 en Nigeria. Una final contra Japón, si no recuerdo mal. Y ya no recuerdo si fueron a penaltis o a prórroga o cómo fueron. Pero le recuerdo como un crack. En esa selección estaba gente como Marchena y como Xavi también. Y, y en esa selección terminó ganando ese campeonato. Y ya decían los comentaristas, aquí hay una selección de oro. A ver, lo han dicho muchas veces, ¿vale? Porque la sub-21 siempre hemos sido muy buenos. Y siempre lo decían, oh, esta selección es buenísima, tal. Bueno, pues igual que la selección que ganó en el 92 las Olimpiadas, ¿no? Esta selección terminará ganando un mundial, etcétera. Bueno, no fue así. Pero podía haber sido, quién sabe. En este caso acertaron. Esta es la generación que terminó ganando la Eurocopa del 2008. Acertaron perfectamente. Cuando maduró esta selección ganó la Eurocopa. Y Casillas despuntó. Casillas despuntó como un gran portero, tal, y era como, oye, que este tío está en el Real Madrid. Ah, qué bien. Pues nada, pues oye, ya veremos, ya si le ponen, tal. En esos momentos había más confianza también en poner canteranos que ahora, sinceramente. Había más confianza. Pero bueno. eh, por eso decías, pues en algún momento a lo mejor le pueden subir, puedes hacer algo, qué bueno, tal cual. Bueno, en el Madrid el portero era Bodo Illner. Un Bodo Illner que no era ya el del año 97. Yo siempre muchas veces pienso que un jugador, cuando cambia mucho su aspecto físico, o va para bien o va para mal. Quiero decir, en cuanto Gus Hiddink se afeitó el bigote, de un jugador, un entrenador, quien sea, un profesional del deporte, cuando Gus Hiddink se afeitó el bigote, el Real Madrid empezó a perder. Cuando Raúl se empezó a dejar el pelo largo, Raúl empezó a fallar. Cuando Bodo Illner se cortó mucho el pelo, porque no es que lo llevara largo, pero lo llevaba un poco más, bueno, más alborotado, un poco más, en fin, más de punta, pues cuando se lo medio rapó, empezó ya a pifiarlo un poco. Entonces, bueno, pues Bodo Illner yo le recuerdo, además siempre le recuerdo con un traje con el que fallaba más, que era como un traje fosforito amarillo, no sé. Bueno, Bodo Illner era el portero del Real Madrid en esa época. Bodo Illner había sido el portero de la 7ª Copa de Europa, pero al año siguiente el Real Madrid pues no hizo nada, ¿vale? Ganó el Intercontinental de Hiddink y ya está. Y ya está. Al año siguiente el Real Madrid se trajo a Tosak. Había planteado varios entrenadores y al final el que se quedó fue Tosak. Es un año en el que Lorenzo Sanz, como bien recordáis algunos, hizo la llamada por él bendita locura de comprar por 5.500 millones de pesetas, 33 millones de euros, a Nicolás Anelka, uno de los mayores fracasos en cuanto a fichajes caros de la historia del club. Por entonces, como digo, había sido el fichaje más caro de la historia. A Casillas el año anterior ya le habían convocado para un partido de Champions frente al Rosenborg. No había segundo portero, creo que era Contreras, si no recuerdo mal el portero, estaba lesionado y fue Casillas, que no jugó ni un solo minuto, estuvo en el banquillo, ¿vale? Pero al año siguiente le nombran de forma oficial tercer portero. Cuando quiero decir que le convocan es que le sacan de clase. Casillas no sé si tenía 16 años. Y le sacan de clase y le llaman. Y entonces hay una anécdota en la que dice que Casillas, que ya tuvo sus movidillas con Chendo y con Hierro. Chendo ya no era jugador. Chendo ya estaba pues, ocupando su espacio en la parcela técnica. Y en ese caso, como digo, tiene ya sus primeras movidillas con Hierro, que le trata un poco, en fin, de aquella manera, ¿no? Como que le dijeron, bueno, chico, ¿tú dónde vives? ¿Vives en Móstoles? Pues no te vamos a llevar. Anda, ¿no tienes dinero? Pues la toma dinero para un taxi, venga, ya está.
Hay una anécdota en este sentido que acusan a Casillas de tacaño porque dicen que se quedó el dinero del taxi y se fue en metro, en fin, no lo sé. Él siempre ha dicho que eso es mentira. Pero bueno, pero que Hierro en ese momento como que le metió mucha caña, ¿vale? Mira que Hierro ha sido siempre de mis jugadores preferidos, pero parece ser que era un capitán bastante cañero. Bueno, pues la cosa es que ese fue su primer contacto con lo que es la veteranía del Real Madrid, etcétera, y el año siguiente Casillas es nombrado tercer portero, repito, el año en el que Lorenzo Sanz ficha a Nicolás Anelka, también ficha a Elvir Balic, a Perica Ojenovic y a tantos otros. De la cantera creo que sube Rubén Dorado, me parece un lateral izquierdo, un chico rubio, que no hizo nada en el Real Madrid, y no os podría asegurar qué jugadores estaban. Bueno, en el Madrid estaba Morientes, estaba Raúl, en fin, es el año, por si no os acordáis mucho, de la octava. El año de la octava Champions. Los porteros, y si veis la foto, yo es que este equipo lo recuerdo mucho porque tengo en la playa, en la casa de la playa de mis padres, tengo un póster de esta liga colgado. Entonces recuerdo la cara que tiene puesta cada uno. O sea, cómo está cada uno en la foto. Y está Bodo Illner, está Bizarri y está Casillas sonriendo. Arriba. Bizarri era un portero argentino, Albano Bizarri, que habían fichado para ir haciéndole el reemplazo a Bodo Illner, un portero joven que prometía mucho. Y Bodo Illner estaba ya, pues ya tenía una edad y estaba ya en sus últimos momentos. El caso es que se lesiona Illner. Se lesiona Illner, que repito, ya no era el del año 97. Ya no era el del año 97. Había bajado mucho el nivel, había perdido muchísima fiabilidad. Y empieza a jugar Bizarri. Pero Bizarri... Uff. Bizarri era un portero que al menos el Real Madrid fue muy malo. Luego le recuerdo que fichó por el Valladolid y no estuvo mal. No estuvo mal. Se consolidó ahí más o menos. Pero en el Real Madrid fue cagada tras cagada. Recuerdo un partido, creo que fue contra el Rayo Vallecano, que no sé si el Real Madrid perdió o ganó 3-2. O ganó o perdió 3-2, no me acuerdo. Pero fue de encajar, creo que ganó 3-2. Pero claro, sufriendo mucho, porque encajó unos goles por culpa de Bizarri tremendos. Fue un portero que falló muchísimo. Muchísimo, 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 muchísimo. Entonces no recuerdo si al final fue por lesión del propio Bizarri, que creo que también, por lo que al final no quedó más remedio que poner a Casillas. Y empezó a jugar Casillas. Y Casillas, creo, si no recuerdo mal, que debuta contra un Athletic de Bilbao. Contra todo un Athletic de Bilbao. Dejando muestras de calidad. Creo que el Real Madrid gana ese partido y creo que Casillas no lo hace mal. Deja ya muestras de calidad, empieza a hacer sus primeras paradas de estas de reflejos, como él tenía. Pero repito, si no recuerdo mal, creo que hay un partido posterior, el siguiente, donde al Madrid, no sé si le meten un 5-0, un 5-1, el Zaragoza. El Zaragoza, ¿vale? A Casillas. Con todo se sigue confiando ya en Casillas. Se van recuperando los porteros y Casillas se termina quedando de portero. ¿Por qué? Porque se empieza a consolidar. Porque empieza a hacer grandes paradas. Empieza a hacer auténticos paradones y ya Casillas se empieza a quedar. Empieza a ser ya lo más fiable que se tenía en la portería para ese año. Ese es el año que Tosak, esto lo comenté ayer, dice aquello de antes ver un cerdo volando por el Bernabéu, que yo cambiando de idea. Bueno, pues dejó de hablar para el Real Madrid porque le echaron y metieron a Del Bosque. Y Del Bosque se queda con el equipo. Y Del Bosque sigue manteniendo a Casillas. Casillas, ya sabéis cómo es la prensa. Empieza a petarlo, empieza pues a generar unas expectativas. Además Casillas pasa mucho y yo reconozco que tengo debilidad por estos jugadores. Cuando es un canterano nacional, a mí es un jugador que es algo que me motiva mucho. Y yo tiendo mentalmente a sobrevalorarlos. O a desear al menos que esos jugadores triunfen mucho. Cuando veo un jugador nacional canterano digo, joder, ojalá este tío triunfe. Siempre pienso en Raúl. Y Casillas de pronto, pues claro, empieza a ser como el niño bonito de la prensa. Oye, que tenemos aquí un español nuevo para el Real Madrid en la época post-galácticos, o sea, perdón, pregalácticos, quiero decir, donde había un Madrid que, repito, que había fichado a Anelka, que no tenía una identidad clarísima al final de qué jugadores quería tener. Pues aquí tenemos un chaval que con todo eso, oye, sí sabe lo que quiere, oye, que aquí tenemos un madridista de verdad. Aquí tenemos un madridista.
uno nuevo de la cantera. La cantera ha sacado a alguien, porque no se sacaba desde Raúl, Álvaro y Guti, el Real Madrid no sacaba a nadie. No sacaba a nadie. Y estamos hablando de eso del año 95. Entonces, aquí sale un canterano que mola. Un chico joven, un chico humilde, de Móstoles. Siempre esa frase de yo no soy galáctico, soy de Móstoles. Bueno, Casillas empieza a hacer entrevistas. Y tiene una entrevista en la que no recuerdo bien si habla de su coche, del coche que tenía, mira, es que a mí no me hace falta más, es que tal cual. Bueno, que hace algo como que presume mucho de... No presume, pero habla pues de, oye, de su humildad, de que él tampoco es un tío que necesite mucho más dinero, etcétera, etcétera, ese tipo de cosas. Más dinero o más lujos. Que mira el coche que tengo, que no sé qué, que tal, que cual. Y por lo visto al día siguiente, en el vestuario, Fernando Hierro le tiró la portada a la cara diciendo, esto no lo hagas, esto no lo puedes hacer porque nos dejas mal a los otros. Bueno, ya hemos hablado del poder, y esto lo comentó Florentino, que tenían gente como Hierro y Raúl en el vestuario. Y Hierro lo que dice es, oye, nos estás dejando mal a los demás, a los que vamos en nuestros supercoches, etcétera, etcétera. No hagas estas portadas, no vayas aquí de humilde, porque nos dejas a nosotros mal. Bueno, en fin, Casillas entonces dice, vale, vale, o sea que aquí la prensa tiene su poder, ¿no? Y claro, y que puede perjudicar, vale, vale, pues ya está. Bueno, Casillas, como digo, se consolida y termina siendo el portero de la octava Champions. El portero titular de la octava, un chaval de 19 años. O sea, para él es brutal eso, brutal. Llega el año siguiente, Casillas, si no recuerdo mal, ese mismo año va como tercer portero a la Eurocopa del 2000, aquella que se jugó en Países Bajos, y aquella en el que se alternó de porteros a Cañizares y a Molina. Pero Casillas no jugó, ni un solo partido. Casillas sigue siendo el portero del Madrid. Y pasa una cosa, años después, es el portero del Madrid, y en el año 2001-2002, año de la novena Champions, se había fichado a César como portero. Se había fichado a César. Y no sé si se había fichado el año anterior. Pero de pronto Del Bosque, de buenas a primeras, y aquí surge la primera controversia con Casillas, decide quitar a Casillas y poner a César de portero. Casillas tenía sus aciertos, pero siempre ha tenido sus fallos. Siempre ha tenido sus fallos. Quiero decir, Casillas nunca ha sido un portero poco goleado. No ha sido un portero poco goleado. Casillas ha sido Zamora una vez en su vida. Una vez. Y no con pocos goles a sus espaldas, ¿vale? Que es el segundo portero Zamora más goleado de los últimos 20 años. Se dice pronto. Con 32 goles. Luego hablamos de eso. Cuando llegue el momento en el que obtuvo el Zamora, que todavía no lo había obtenido, evidentemente. Pero Del Bosque decide quitar a Casillas y poner a César. Casillas en entrevistas dice, a mí me dijeron que era por tema deportivo, pero yo sé que no, yo sé que Hierro y Del Bosque me querían quitar de en medio y casi me hunden la carrera porque sabes que un portero suplente del Madrid pues normalmente lo que acaba es en segunda división. Y Casillas decía que tenía miedo, eso lo ha dicho Casillas en una entrevista. Y dice, nunca me lo han reconocido, pero yo sé que no era un tema deportivo. Entonces, ¿qué era Casillas? Entonces, ¿por qué era? ¿Tenían envidia? ¿Qué es lo que pasaba? Parece que Hierro con Casillas dice que ahora son bastante amigos, ¿no? Pero que en su momento no tenían una buena relación. Y es verdad que Hierro deshacía en el vestuario. Y es posible que se le viera a Casillas demasiado sobrado en ciertos aspectos. Y demasiado acomodado. Y cuando un jugador se acomoda deja de entrenar bien. Y cuando un jugador se acomoda no se esfuerza tanto. Pierde profesionalidad. Y César era un profesional. Era un tío más veterano, más serio, y con la cabeza más amueblada. Esto es una realidad. Casillas nunca ha sido un tío con la cabeza muy bien amueblada. No es un fiestas como Guti, es una cabeza poco amueblada en otro aspecto, como digo, que iremos comentando. Pero se decide poner a César, y César no lo hace mal, es buen portero, pero César tiene un momento en el que la gente se empieza a acordar más de Casillas especialmente, que es el centenariazo. El centenariazo en el que tanto César como Jeremy, como lateral derecho, fallan estrepitosamente. Bueno, pues así se queda la cosa. También tengo que decir una cosa,
cuando Del Bosque decide sentar a Casillas, la prensa se echa encima de Del Bosque, ¿eh? Para que Del Bosque quiera cambiar un jugador, Del Bosque, ¿vale? Del Bosque, ya hemos hablado de él. Cambias un jugador de verdad, que tenía que haber algo por ahí, como digo yo, de niño malcriado o llámalo X, pero de persona no profesional. De verdad, que para que Del Bosque siente un tío así, algo tiene que haber. Algo tiene que haber. Entonces, por eso digo que Casillas no tiene mucho más del hilo. Porque si no es deportivo, tiene que ser por algo, eh, como digo yo, que creo que fue la lo que perjudicó a Casillas después, que fue su cabeza. Entonces, Del Bosque decide, empieza a recibir muchas críticas, el Real Madrid, pues claro, la prensa ya sabéis lo que pasa, y esto es así. Cuando quitas uno de sus mitos, acordaos de Raúl con la selección. Cuando quitas uno de sus mitos, esto se vuelve loco. Esto se vuelve totalmente loco. Totalmente loco. Y la cosa se pone, pues súper difícil. Se pone súper difícil. Entonces, claro, para César es una presión brutal. No me quiero yo imaginar cómo estaba César. César no lo pasó bien, ¿eh? César ya ha tenido enfrentamientos posteriores en prensa, o sea, en debates deportivos. Yo recuerdo contra Roncero, contra el propio Roncero, que es un tío bastante vehemente. Pues claro, se lanzó como empezó Roncero, tú tal, eres madridista, tú eres... Claro, Roncero pues siempre muy conciliador, ¿no? Con todos los jugadores cuando ya está delante de ellos. Pero dice, bueno, tú, te dice una cosa, en su día tal, me metiste mucha caña, César no se mordía la lengua. A mí en ese sentido es que me parecía muy, muy crack. A mí ese tío me molaba mucho, la verdad. Tú te pasaste mucho y a mí me jodiste mucho. A mí me hiciste mucho daño. O sea, la presión por un jugador, por un portero que lo está haciendo bien, pero que tiene un fallo y ya se le echan encima, porque Casillas fallaba y no se le echaban encima, ¿eh? Que es lo que yo estoy diciendo mucho con Casillas. Y es lo que quiero comentar yo mucho con Casillas. Casillas tenía sus fallos también. Casillas también se equivocaba a veces. Y no pasa nada. Se equivocaba. No era perfecto. Que tenía paradones épicos. Por supuesto que los tenía. Pero también se equivocaba. Y no era lo mismo la repercusión que tenía un fallo de Casillas que un fallo de César. Porque la prensa se ocupaba, por supuesto, de ello. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿A César le va pudiendo la presión? Pues no es que le pueda la presión, pero realmente lo pasa mal y tiene momentos en los que, bueno, a lo mejor, como digo, si la prensa hubiera ayudado un poco más, si no hubiera estado tan encima, pues psicológicamente le hubiera sido más fácil afrontar la portería del Real Madrid. La cosa es que llega un punto en el que llegamos a la octava y en la octava, en la final contra el Leverkusen, se lesiona César. En los últimos minutos, no sé si en los últimos 20 minutos se lesiona César. La lesión de César, sale Casillas a sustituirle y Casillas se marca tres paradones. Tres paradones que le consagran ya como el santo. La Champions, la novena, es mérito de Zidane y de Casillas. Ese momento abrazándose cuando están celebrando el título, César señalándose el uno al otro, César a Casillas como que habían sido el bueno del partido, Casillas llorando, pero a partir de ahí se acabó César. César ya es cuando dice, mira, no sé si se quedó ya como suplente del Madrid o dijo, mira, yo ya me voy porque yo ya aquí no voy a jugar, no voy a tener posibilidades. Y se larga del Real Madrid. Bien hecho, sinceramente, porque no tenía sentido quedarse sabiendo cómo están las cosas, porque al final dices, es que esto no voy a poder mantenerlo, no es posible, no voy a poder mantenerlo. Entonces, bueno, Casillas es convocado para el Mundial del 2002 de Corea, y era el segundo portero, era el portero suplente. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que se lesiona a Cañizares, el frasco de colonia que se le cae en el pie, todos lo recuerdan esa anécdota, cuando Cañizares se tiñó el pelo de rojo, luego dijo, me vuelvo al rubio, y Casillas terminó siendo el portero titular. Casillas, que se le recuerda por la tanda de penaltis contra Irlanda. No se le recuerda por la tanda de penaltis contra Corea, que no paró ni un solo penalti. ¿Vale? Se le recuerda por la tanda de penaltis contra Irlanda, que paró. Que paró. Entonces, bueno, con todo Casillas ya estaba consagrado. Ya era el portero del Real Madrid, sin lugar a dudas. Y Casillas sigue siendo el portero del Madrid y se queda como portero del Madrid y va teniendo, como digo, durante los sucesivos años, lleguen los entrenadores que lleguen, va teniendo sus errores, sus aciertos, etcétera. Y bueno, iba jugando. Repito, no consigue ningún Zamora hasta que en la liga de Schuster, que fue la segunda de Calderón, la segunda que gana Calderón después de la de Capello, consigue por fin su primer Zamora, encajando 32 goles. Para que os hagáis una idea, en el año 95, que fue el anterior Zamora del Real Madrid, Paco Bullo
No, perdón. En el año 92, Paco Bullo es el Zamora del Real Madrid, 92-93, si no recuerdo mal. Y encaja, perdonadme, creo que 27, 29 goles más o menos, no lo sé. En el año 95, el Zamora es Pedro Luis Jaro del Betis con 25 goles. Y Bullo se queda segundo, repito, no me acuerdo bien, con 27 o 29 goles. Casillas es el portero menos goleado en la temporada de Schuster con 32 a las espaldas. No está mal, ¿eh? En fin, Casillas no volvió a ser jamás el Zamora. Otros lo fueron. Cañizares, Víctor Valdés, el Pato Abondancheri de Getafe, José Manuel Pinto, estando en el Celta, Caballero creo que lo fue también. No me hagáis mucho caso. La gente decía, bueno, claro, ¿cómo va a ser Zamora Casillas? Es que mira la defensa que tiene. Joder, creo que tener a Hierro como central no está mal, ¿no? Creo que tener a Ramos y a Pepe no está mal. Creo que tener a Ramos, Canavaro, a Carvalho, no son malos centrales, ¿no? Que sí, que estuvo la época de Woodgate, de Walter Samuel, en fin, de Julio César. Pues sí, hubo una época de malos centrales, está claro. Pero que eso cambió. Que el Madrid se tiró muchísimos años con Pepe, ¿eh? Con Pepe y Ramos. Que no eran cojos, ninguno de los dos. Que eran de la mejor defensa que ha tenido el Madrid en su historia. Y aún así no volvió a ser Zamora, ¿eh? Entonces, no, claro, es que el Atleti, Courtois fue Zamora con el Atleti 2 años. Es que, claro, el Atleti defendía mucho mejor, defendía más. ¿Que quiénes son los mejores defensas? ¿Los que tenía el Atleti entonces? ¿O Ramos y Pepe? Hombre,